Hola, muy buenas, ¿cómo están? Amigos y amigas televidentes de su canal de noticias de Nicaragua. Estamos aquí en su programa conversando con Marielsa Suárez. Gracias, les agradecemos siempre que nos dejen entrar hasta sus hogares. Bueno, y aquí vamos a pasarles un resumen de lo que aconteció en la semana. Vamos a iniciar sí, con un bloque de noticias nacionales. Los copresidentes de Nicaragua junto al jefe del ejército presidieron el acto conmemorativo del 45 aniversario de fundación de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, desde el Centro de Convenciones Oloxpalme. Y para la comandancia del Ejército de Nicaragua, somos uno. Somos uno. Pueblo, ejército, unidad, garantía de la victoria. Somos uno. El aporte que nos brindaban también los hermanos cubanos. Claro que no eran aportes como para ya organizar un ejército como el que tenemos ahora. Pero bueno, era ya para ir sentando la base de un ejército. Yo tengo la seguridad que se va a producir la unidad centroamericana. Y aquí tenemos a los comandantes de marina de 4 países centroamericanos, 5 con Nicaragua, que es un mensaje muy claro. Queremos paz, queremos unidad, queremos que nos respeten, que se nos respete el principio de la soberanía a todos nosotros. 45 años de la fundación de la Fuerza Naval, cuántos recuerdos, cuánta evocación y cuánta invocación a la fortaleza de este destacamento. Y recordemos cómo los pueblos costeros, las comunidades costeras buscan a la Fuerza Naval en circunstancias difíciles y cómo esa Fuerza Naval responde a la familia en circunstancias difíciles. La soberanía, la que resguardamos desde nuestro sentido de dignidad y decoro nacional. Soberanía, esta tierra es nuestra, Nicaragua nos pertenece y aquí las y los nicaragüenses queremos, demandamos, exigimos y procuramos avanzar en paz. Todos reafirmamos nuestro compromiso de respetar lo establecido en nuestra Constitución. Por eso decimos que nada ni nadie nos hará cambiar la firme determinación de avanzar junto a nuestro pueblo y autoridades supremas con la dignidad de nuestro general Sandino, que siempre nos decía de ir siempre más allá. El contraalmirante Ángel Eugenio Fonseca Donaire recibió reconocimientos en nombre de la Fuerza Naval. A su vez, el general del Ejército Julio César Áviles Castillo otorgó condecoración. El pasado 12 de agosto de 2025 falleció a los 80 años de edad en Managua la reconocida bailarina, coreógrafa, educadora y promotora cultural Irene del Socorro López Pérez, considerada la primera dama del folclore nicaragüense. Su legado en la danza tradicional de Nicaragua es invaluable, siendo una figura clave en la preservación y difusión de nuestras raíces culturales entre muchas generaciones. Nacida el 5 de abril de 1945 en Managua, López inició su carrera como bailarina a los 12 años y a sus 20 años fundó el primer ballet folclórico de proyección artística en Nicaragua, llamado el Conjunto Folclórico Nacional, junto al maestro Camilo Zapata. Posteriormente pasó a llamarse Conjunto Folclórico Irene López, realizando presentaciones en el país y en el extranjero. Irene hizo grandes aportes e investigaciones al folclore nicaragüense. Que en paz descanse Irene López, pionera de la danza contemporánea y maestra de generaciones.
La noche de cada 14 de agosto en la ciudad de León se celebra la Gritería Chiquita o Gritería de Penitencia, en vísperas de las festividades en honor de la Virgen María. Esta gritería se celebra en conmemoración de la peregrinación que realizaron los leoneses en 1947 para rogar a la Virgen que detuviera una violenta erupción del volcán Cerro Negro. Sorprendentemente, en la noche del 14 de agosto se cumplió el milagro y se detuvo la erupción. Desde entonces, cada 14 de agosto los feligreses salen a las calles de la ciudad, visitando los altares al grito "¿Quién causa tanta alegría?", la Asunción de María. Se reparten dulces típicos. Algunos altares de la Gritería Chiquita son alusivos a la erupción del volcán Cerro Negro y en el centro la imagen de la Virgen Asunción de María. En León es común ver la danza tradicional de la gigantona por las calles, entre los grupos que van a gritar en las plazas y los parques. Nandaime honra al general de división José Dolores Estrada Vado, referente de la lucha por la defensa soberana de la patria. Hoy nos reunimos no solo para recordar una fecha histórica, sino para rendir homenaje a un hombre cuya firmeza y liderazgo marcaron un antes y un después en la defensa de nuestra patria. Estrada nos enseñó que el amor por Nicaragua se demuestra con acciones decididas, con unidad y con la convicción de que la libertad es un derecho irrenunciable. Que este acto sea también un llamado para las nuevas generaciones, para mantener vivo el espíritu de lucha, dignidad y compromiso que el general José Dolores Estrada nos legó. Los nandaimeños estamos orgullosos de ser parte de los legados que hoy se pueden evidenciar. Se cuenta con 2 compatriotas en el Salón de la Fama Nacional. En el aspecto educativo se cuenta en las filas magistrales con 9 mejores maestros a nivel nacional, en la modalidad de primaria y secundaria, y tantos otros de los que se puede clamar. Como hemos escuchado, el legado de patriotismo, amor y entrega del general Estrada Vado irradia la vida de todos los nicaragüenses. Por tal razón, hoy con orgullo decimos, Estrada es inmortal. Muchas gracias. Nandaime, ciudad que lo vio nacer, celebra con orgullo la memoria del general Estrada, vencedor de la gloriosa batalla de San Jacinto. La alcaldía de Managua dio a conocer que durante los trabajos de construcción de un moderno museo en el sector de Acahualinca descubrieron nuevas huellas humanas que datan de hace miles de años. Las familias nicaragüenses, los estudiantes universitarios de primaria y secundaria van a tener la oportunidad de visitar este sitio, de conocer más la historia de nuestro país, de los vestigios que tenemos, que como les venimos diciendo no tenemos nada que envidiarle, y van a poder formar parte, visitarlo, tocarlo, sentirlo y relacionarse con ello. Ya se empezaron con los trabajos, ya casualmente se han encontrado nuevas huellas, hemos estado trabajando en la excavación y pues esperamos que en un plazo de 1, 2 a 3 años podamos disfrutar de este nuevo museo. Sí, realmente es importante, les decía yo a los muchachos, que conozcamos la historia, que conozcamos nuestra cultura, que conozcamos esa parte que realmente vivieron nuestros antepasados. Yo les decía, en la Estrategia Nacional de Educación ahora se está desarrollando un eje que tiene que ver con la identidad cultural. Y dentro de eso entra en juego este coloquio, que me parece 2 importantes expositores que manejan bien la temática, como el doctor Arellano y el arqueólogo que está ahorita exponiendo, porque no es lo mismo que te cuenten algo, que lo leas hacia penita, a que te lo venga a contar alguien que lo ha trabajado, lo ha tenido en sus manos el material, y te puede decir con certeza tanto la edad como el significado de esas huellas de Acahualinca. Durante el encuentro, el doctor Eduardo Arellano, secretario de la Alcaldía de Historia y Geografía, compartió con los universitarios detalles sobre los fenómenos arqueológicos encontrados en la zona noroccidental de Managua y recordó que las huellas fueron descubiertas accidentalmente en 1874, mientras se buscaban piedras canteras. Un especialista estadounidense las examinó y estimó que podrían tener hasta 50.000 años de antigüedad.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, descartó cualquier preocupación por un posible acercamiento comercial entre China y países de América Latina como Brasil, que buscan nuevos mercados tras la imposición de aranceles estadounidenses, según declaraciones realizadas en el despacho Oval. El mandatario sostuvo: a ninguno de ellos le va muy bien con lo que estamos haciendo en términos económicos. Estamos superando a todos, incluida China. En este momento estamos mejor que cualquier otro país del mundo, subrayando la posición estadounidense en la economía global. El señalamiento del asesinato de Miguel Uribe Turbay como un delito de lesa humanidad representa un desarrollo significativo para las investigaciones en curso. De acuerdo con lo reportado por Noticias RCN, la Fiscalía calificó este caso bajo dicha figura durante una audiencia reciente, remarcando que esto implica que no prescribe, no vence en el tiempo y adicionalmente que es de la mayor gravedad. Esta calificación pone el crimen al mismo nivel de otros grandes magnicidios ocurridos en Colombia, como los de Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez Hurtado, cuyos procesos judiciales han tenido larga duración y siguen demandando esclarecimiento. Estados Unidos ha iniciado el despliegue de fuerzas aéreas navales en el Mar Caribe meridional para contrarrestar amenazas provenientes de cárteles de la droga latinoamericanos, según informaron dos fuentes conocedoras de la decisión de Reuters el jueves. Las fuentes precisaron que el presidente Donald Trump ha implementado la utilización del ejército para combatir organizaciones de narcotráfico designadas como terroristas globales y que el Pentágono recibió la orden de preparar las opciones operativas. La intensificación de las acciones contra los cárteles forma parte central de las políticas de Trump para restringir la inmigración y reforzar la seguridad fronteriza en el sur de los Estados Unidos. China vuelve a figurar en los reportes internacionales debido a la expansión del virus de chikungunya, una enfermedad transmitida por mosquitos que ya ha provocado más de 7.000 casos confirmados en la provincia de Cantón solo en la última semana. La situación motivó que las autoridades tomen una serie de medidas para evitar la propagación. El virus chikungunya, que afecta a China, se concentra en la región sur, especialmente en Foshan, un importante centro manufacturero próximo a Hong Kong. Las autoridades chinas han reportado más de 7.000 infecciones, una cifra que representa el mayor brote documentado de la historia del país. Ahora voy a presentarles a ustedes las entrevistas realizadas en esta semana. ¿Cómo no? Nosotras adultas mayores, ¿verdad? Estamos sobreviviendo a las circunstancias, porque en la medida en que nosotros avanzamos en edad, el mundo está cambiando. Entonces nosotros tenemos que vivir constantemente sometidos a la adaptación. O sea, el significado de estrés es igual a adaptación. El que no se adapta no sobrevive. Entonces los tiempos están cambiando a veces aceleradamente. Ahora, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Los adultos mayores hemos tenido que acostumbrarnos, mire, por ejemplo, a andar con tarjeta de crédito, a usar la computadora, todos los sistemas digitalizados, ¿verdad? A ir a los cajeros automáticos, banca en línea. Tenemos que, no sé, hay una cantidad de situaciones que nos limitan a veces para poder acceder. Una de ellas son las dificultades que tenemos de reducción de los sentidos. Oímos menos, miramos menos, el olfato, es decir, la vejez significa también la reducción de todos mis sentidos. Y esto, fíjense que como la tecnología nos ha venido ayudando con audífonos, con anteojos, con todos los recursos para que nosotros no reduzcamos los estímulos, quiero decirles que si la naturaleza es sabia y me redujo el oído, también es para que no me vuelva sorda tanto ruido que hay, tantos gritos en la casa, los adolescentes con la música a todo volumen, los gritos que pegan también cuando
cuando están discutiendo si los adultos mayores viven con otras generaciones, van a vivir rodeados de ruido. Y entonces la reducción de los oídos es más bien un mecanismo de defensa contra el estrés. Y casualmente, como mi tía Estela falleció hace poco, y pues yo les compartí a mis familiares que ella sabía que si tenía los audífonos puestos, iba a ser más estresante para ella vivir en el mundo de las personas que siempre estaban hablando en voz alta, y a veces hablamos en voz alta y parece que estamos peleando. Y entonces eso estresa al adulto mayor. Vamos a suponer pues que el hijo, la nuera están en tremendas discusiones y la señora tiene que vivir ahí con ellos. Entonces esos procesos de reducción que tenemos los adultos mayores es también para defendernos. Tener entonces una dificultad de estrés es cuando el adulto mayor se le expone a que cumpla con una tarea que sobrepasa su capacidad. Entonces, ¿cuál es la capacidad? A veces pensamos, miren, porque a veces también somos buenos a cargar problemas ajenos. Entonces nos pueden abusar de nosotros sobrecargándonos de problemas. Y lo que sí podemos, porque tenemos la sabiduría acumulada por los años vividos, podemos cargar con muchos problemas y podemos responder. Pero hay un detalle: si el problema no lo pude resolver, se acumuló. Y ahí es donde tenemos desgaste, pero también afectaciones al corazón, afectaciones a mi sistema nervioso. Cuando está bien, digo que sí, pero no pude, y ahí está acumulado. Entonces hay un montón de cosas acumuladas y luego eso va a reventar. Tener entonces no es que uno sea negativo, no es que uno esté evadiendo responsabilidades, pero tengo que aprender a decir no. Cuando calculo, era más o menos, a ver cuáles son los recursos con los que cuento para echar a andar esa tarea que se me está pidiendo. Y a veces no, porque es preferible decir no que después me reclamen. Y ay, ¿qué pasó? Por ejemplo, no fuiste a pagar los impuestos y se te acumularon las multas. Vea, no aceptemos todo lo que se nos pone encima. Por ejemplo, los adultos mayores que tienen que cuidar niños. Es una carga de estrés enorme, porque los niños demandan mucho, de cualquier edad que sea, los niños demandan mucho. Entonces tenemos tal vez 2 horas, es suficiente. Yo me hago cargo de cuidarte el muchachito, pero 2 horas no más. Pero no me lo dejes toda la tarde, no me lo dejes todo el día, porque el efecto entonces del estrés sería en daño, aceleración del envejecimiento. Porque cuando... O sea, la abuela que se hace cargo del nieto acelera su envejecimiento. Así es. Entonces, podemos asumir tareas de cuidar nietos, pero por horario, no tiempo completo. Y ahí es donde abusan también nuestros hijos, ¿verdad? Y a veces nosotros también, por ayudar a la economía del hogar, hacemos. Fíjense que el adulto mayor necesita su espacio propio, o sea, compartir con gente de su edad, de su generación. Y entonces a eso le llamamos ocio. Y a veces los adultos mayores, los viejos, no estamos acostumbrados a eso. Nos creemos que siempre tenemos que estar haciendo algo productivo, algo que demostrar que no somos haraganes, que estamos, o también que echen de ver que yo todavía aporto. Es una costumbre de toda la vida. Y a veces somos demasiado sacrificados, demasiado exigentes con nosotros mismos. Y es más, el complejo que tenemos los adultos mayores es que los jóvenes nos inferiorizan. Y entonces nosotros a veces queremos demostrarles a los jóvenes
que somos todopoderosos, que todo lo podemos, y en esa competencia pues te va a fallar el corazón, ¿verdad? Tener, por ejemplo, conciencia del desgaste de todos nuestros órganos. Y si nosotros vamos reduciendo la actividad progresivamente, nuestros órganos nos van a rendir más para que podamos ser abuelas y bisabuelas, pues. Porque la jubilación, que es lo que tenemos derecho, ahorita a 60 años, se puede prolongar a un poco más, posiblemente. Entonces ahorita la tenemos a 60 años y claro, salimos todavía con toda la potencia a los 60 años, la mayoría, porque hay algunas personas que tienen como envejecimiento más temprano. Y quiero decirle que no solo depende del trabajo, envejecer más temprano, sino que también depende de algo genético. Hay razas que son más fuertes que otras. Entonces, cuando salimos de 60 años, nosotros inmediatamente estamos pensando a qué nos vamos a dedicar, porque sabemos perfectamente que si yo me quedo de brazos caídos, eso también es estrés, la jubilación, o sea, no tener un programa. Principalmente el que tiene una actividad laboral activa y pasa a una jubilación, porque el ama de casa generalmente por tendencia sigue lo mismo, no cambia. El ama de casa es otro asunto, no remunerado, usted sabe, ¿no? Entonces siempre el ama de casa tiene que estar viviendo de cuidar los nietos, ¿verdad? Hacer otras tareas porque no tenés ni jubilación. O sea, una situación aparte. Pero vamos, pues, que también la jubilación supone estrés, el estar esperando, ay, qué bueno, ya cumplí los 60 años, voy a correr a hacer mi jubilación alegrísima. No, lo que te viene es un trastorno adaptativo, porque el estrés significa adaptación y me voy a adaptar a otra vida reducida. Todo aquel grupo social de trabajo, el movimiento que yo hacía, la caminata que hacía, pues, para ir a agarrar el transporte, y todo lo que es el esfuerzo físico de mi trabajo. Cuando paras la máquina, te viene la diabetes. Es la enfermedad que más viene, que más pronto viene cuando nosotros paramos la máquina, dejamos de trabajar. Entonces, sí, el estrés del adulto mayor, ¿verdad? Quiero que quede claro que es adaptación. Si yo me adapto a la vida, al sistema actual, ¿verdad?, que se nos está programando, pues sobrevivo. Si no, voy a vivir renegando, voy a vivir deprimida, voy a vivir en conflicto y voy a dejar que se me acumulen las tareas y al final voy a tenerla, pues por lo que nos morimos los adultos mayores, ¿verdad?, que es por trastornos cardiovasculares, hipertensión arterial, derrames cerebrales. Y venimos para compartir temas de salud que no son tan difundidos. Hoy vamos a hablar, como decía María Elsa, de la salud masculina, porque hay 3 tendencias terribles que nos pueden conducir literalmente a la extinción como especie, o tal vez no, pero sí una drástica reducción de la población mundial, porque definitivamente que hay una estrategia de las élites más desastrosas, de las élites mundiales, de reducción de la población. O sea, piensan en reducir la población a unos 1.500 millones de habitantes. O sea, en realidad para ellos sobramos 6.500 millones y hay que establecer estrategias para reducir la población. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la salud masculina? ¿Qué tiene que ver esto con la salud masculina? Bueno, lo que se ha visto es que en las últimas décadas, 4, 5, 6 décadas, el semen de los hombres pues ha visto muy reducida la cantidad y calidad de espermatozoides. O sea, tienen menos de espermatozoides y no solamente menos, sino de peor calidad. No tienen movilidad, son muy debiluchos, no se mueven, no son capaces de fecundar el óvulo.
Entonces ahí, ese es un primer indicador gravísimo del deterioro de la salud masculina. O sea, hay registros de esto. Sí, sí, esto está comprobadísimo. Y de hecho, las clínicas de fertilidad para ayudar a las parejas a tener hijos se está disparando a nivel planetario. Sobre todo en los países donde más uso se hace de comidas procesadas, donde hay más ambiente cerrado, donde hay más contacto con contaminantes disruptores hormonales, ¿no? El otro indicador terrible de salud, porque en realidad tanto en hombres como en mujeres, la testosterona juega múltiples papeles de salud. No solamente es una generadora de líbido, la testosterona, tanto en hombres como en mujeres, la testosterona es la generadora de líbido, de deseo sexual, pero se ha visto que los niveles de testosterona están bajando también enormemente, ya no, casi no hay, se ha reducido a menos de la mitad la testosterona en sangre, y es un análisis que muy pocos hombres se hacen. No hay gente que diga, bueno, me he ido a hacer un análisis de testosterona y me salió de tanto, y resulta que he mejorado tantos puntos, o estoy empeorando y tengo que poner límite a esto, porque es que si no, vamos a ver que hay signos de flojera masculina, ¿no?, que se derivan precisamente de esta falta de testosterona. Y lo otro, que esa falta de testosterona, con todos los efectos que tiene, también hay otro indicador tremendo, que es que los hombres han disminuido muchísimo su fuerza prensil, su fuerza de agarre, su fuerza de levantar, de sujetarse. No hay fuerza. O sea, la fuerza que podrían tener hace 80, 90 años, y se compara con la de ahora, y también se ha visto enormemente reducida. Los hombres de ahora están enclenques, estamos enclenques. No se hace ejercicio de fuerza, no hay levantamiento de pesas, aunque sea con cosas tan sencillas como puede ser una silla, puede ser una botella llena de arena, o pesas que compremos, o levantar peso. No hay una disciplina. No hay disciplina de hacer ejercicio, sobre todo levantar peso, que es el que eso es en los jóvenes. Eso es en todos, sí, jóvenes y adultos, y más todavía en adultos. Y cuanto antes empieza a hacer ejercicio, pues mejor para las personas que necesiten incrementar su nivel de testosterona. Entonces, eso es otro indicador clave que hemos visto, que hay un debilitamiento. Y hay una serie de indicadores de flojera masculina. Entonces vemos cada vez los hombres se sienten más víctimas, se victimizan. Es que yo no tengo la culpa, pero me están agrediendo. Es que es una victimización. Y de hecho, si uno busca fuerza de carácter en Google, solo mujeres aparecen, porque los hombres parece que estamos perdiendo fuerza de carácter, ¿no? Otro elemento de esta pérdida de virilidad, de masculinidad, es falta de compromiso. Muchos hombres que no se hacen cargo de la familia, que no se hacen cargo de sus adultos mayores, de sus nietos. Da igual, no pasa nada, no hay compromiso familiar, no hay compromiso empresarial, da igual un poco todo, ¿no? Y esto es falta de masculinidad, porque incluso de compromiso sexual, de ayudar a sus parejas a disfrutar de la sexualidad, como a veces pues disfrutan ellos y su pareja pues les da igual, no pasa nada. Muchos hombres que se vuelven chismosos y que cuentan cosas porque se ven que están disfuncionales, ¿no? Tienen disfunciones que no pueden, entonces tienen que estar criticando al fulanito, al menganito, al otro, chismoseando, sin ver si es verdad lo que están diciendo, si es algo que sea bueno o si es algo que sea útil. Les da igual, ellos critican y critican porque sí, piensan que ellos son un poco más que los demás. Con la chismosería pretenden recuperar todo el daño que les produce la falta de testosterona en su cuerpo, ¿no?
Lo otro es que no somos hombres para dejar nuestras adicciones. Entonces hay adicción al alcohol, o adicción a otras drogas, adicción al azúcar, a los carbohidratos, porque producen adicciones, o las bebidas estas energizantes que están llenas de sustancias adictivas y no se puede dejar por la misma, y es un ciclo vicioso, ¿no? Porque el azúcar y las bebidas alcohólicas son neutralizadores de la testosterona. Cuanto más alcohol, cuanto más azúcar, cuanto más hidratos de carbono, menos testosterona. Cuanto más obesidad, cuanto más grasa abdominal, menos testosterona. Porque los adipocitos convierten la testosterona en estrógenos, y no solamente es que reduzcan la testosterona, sino que feminizan a los hombres porque tienen mayores niveles de estrógenos. Entonces, eso incremento de nivel de estrógenos, pues es una feminización. Y lo que pasa es que a veces esa falta de testosterona, esa feminización, ocurre en épocas muy tempranas. Entonces no hay diferenciación sexual. Y hay muchos muchachos que se quedan como que fueran y quieren ser mujeres porque no tienen testosterona, definitivamente. Es un problema de falta de, entre otras circunstancias, ¿verdad? Pero hay muchos que, como no tienen testosterona y tienen muchos estrógenos, pues se sienten mujeres en su vida. Y allí, bueno, ya... y lo otro es que hay muchos hombres que se están volviendo, o que son muy temerosos. Tienen miedo de todo. Les da miedo todo. Ay, que es que... Y le dicen, hace tal cosa, sí. Hace tal otra, sí. Hace tal otra, sí. A todo es que sí. Y no pueden decir no a algo que no les parece justo, a algo que creen que no tiene que ser así. No pueden decir no. Entonces, esto es falta de testosterona. Ingeniero, yo agregaría un elemento, y es que ahora la juventud ya no quiere tener hijos, sino solo mascotas, porque la vida está cara, porque aquí, que porque allá, pero usted lo ve, fíjese que en países desarrollados, ya la gente de 30, 40 años no tiene hijos tan jóvenes, dicen, pero sí tienen mascotas. Yo creo que este es un elemento que puede contribuir bastante en la reducción de la población mundial. Sí, ese ya es otro tema, es un tema de manipulación, de un montón de series de Netflix, de lo otro, que hay un lavado de cerebro hay una ingeniería social de reducción de la población. ¿Y usted qué opina o qué recomienda para revertir toda esta situación de la cual ha expuesto? Bueno, lo más importante de todo es que hay que volver a hacer ejercicio. El ejercicio es fundamental, sobre todo el ejercicio de fuerza, levantar peso, moverse, colgarse, hacer las dominadas que se dice, las sentadillas, desarrollar músculo, todo el músculo que podamos, porque el músculo es un seguro de vida. No solamente de vida, sino que es un seguro de calidad de vida. Los músculos, si los ejercitamos, producen cientos de sustancias que nos ayudan a tener mejor calidad de vida. Pero si no los usamos, los músculos hacen todo lo contrario. Hacen un montón de sustancias que nos dañan la salud. Entonces, esta es una buena estrategia. En el caso de los varones, hay otra técnica también muy sencilla, que es la aplicación de hielo en el periné, o sea, entre los testículos y el ano, hielo, y también sobre los testículos, entre 10 y 15 minutos 2 veces al día. Esto, para personas, hombres que tengan un indicador de antígeno prostático del PSA alto, pues eso se lo va a bajar bastante rápido y de forma muy efectiva, el hielo, y también les va a ayudar a mejorar, a elevar sus niveles de testosterona, ¿no? Hola, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de noticias de Nicaragua? Gracias por dejarnos entrar a sus hogares, siempre con las entrevistas en Conversando con Marielsa Suárez. Muchas gracias. Hoy vamos a estar hablando de una obra de teatro, Pájaro Azul. Para eso tenemos a Jorge Hernández, que es el director
de la compañía de teatro Hugo Hernández Oviedo, él es hijo, y Roberto Hernández, que es un colaborador nuestro, pero él también es actor de esta obra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros para que nos cuenten cómo le fue con la obra, que mucha gente entiendo que está pidiendo que se repita. Bueno, muchísimas gracias, doña María Elsa Suárez, nuevamente aquí en este espacio que nos da la oportunidad para venir a compartir lo que fue el pasado 25 de julio. La cita en el Teatro Justo Rufino Garay fue a las 7 de la noche y fue un éxito total la presentación de esta obra, que es parte del cuento de Rubén Darío, El pájaro azul, dentro de una obra completa que es su libro, que se llama Azul, que por cierto, el pasado 30 de julio cumplió 137 años, la primera edición que se publicó en Valparaíso, Chile. Fue una adaptación, una versión libre, la cual yo trabajé muy cuidadosamente y con mucho respeto, porque estamos hablando de las letras de nuestro bardo, nuestro insigne poeta Rubén Darío, y con todo respeto pues logramos montar esta obra, esta puesta en escena con 10 actores, actrices, y la cual me llena de muchísima satisfacción, ya que logramos el objetivo, que fue realmente abrazar al público y hacerle sentir esta propuesta del pájaro azul. Sí, ¿y usted qué personaje tuvo dentro de la obra? Bueno, el personaje, un personaje realmente que lleva mucho peso, el personaje de nuestro poeta, Rubén Darío. Sí, y con mucho orgullo y con mucho respeto. Sí fue ponerse ese traje de Rubén Darío pesa, y déjeme decirle, pero también con mucho orgullo. Creo que fue de mi parte una satisfacción total ya dentro de la trayectoria como actor, como productor, guionista, y bueno, también Roberto, que hizo un personaje muy importante dentro, bueno, igual que todos los personajes de la obra de teatro. Fue una experiencia maravillosa esa noche. Ajá, Roberto Hernández, comentanos tu experiencia y a quién es que personificaste. Gracias, María Elsa, por el espacio. Yo escenifiqué al poeta, al escritor Enrique Gómez Carrillo. Es escritor guatemalteco, muy amigo de Rubén Darío, uno también de los prominentes escritores de Centroamérica y de Guatemala, y protagonicé a este personaje y en un encuentro con su amigo, con Rubén, que Rubén Darío, cuando estuvo en Guatemala, en sus viajes por Centroamérica, tuvieron una conversación y quedaron como en encontrarse en París. Y finalmente ese encuentro se dio, fue un detalle muy bonito. La experiencia en mi rol ahora en la parte de la actuación fue una experiencia enriquecedora. Una experiencia enriquecedora y definitivamente un gran trabajo de parte de todo el elenco. Cada uno de nuestros compañeros escenificó y interpretó excelentemente su papel. Los comentarios que tuvimos del público fueron muy positivos, María Elsa. La gente dijo, y esa es la magia del teatro, eso es lo bonito del mundo del teatro. Dicen, lograron transportarnos al París de esa época. La escenografía estuvo muy bien cuidada, son detalles. Se hizo un muy buen trabajo de parte de nuestro director y de parte de todo el elenco también, que hay otros miembros del elenco que apoyan la parte técnica y tienen una gran experiencia. Entonces, la escenografía, el vestuario, todo logramos esa magia que la gente nos dijera al final. Me lograron transportarme, dice, a la taberna, a una taberna de París, a esa época. Y eso es bonito. Entonces tuvimos esa experiencia de esos comentarios positivos de parte de la gente y de parte de cada uno de nosotros, y en lo mío particular, una experiencia muy enriquecedora en la parte de la actuación. Sí, y ¿podías decirme un poquito de quién fue Hugo Hernández Oviedo? Bueno, en sí el personaje, mi padre. Tu papá. Ah, bueno, sí. Su trayectoria. Bueno, como le cuento, soy ya 6 años, el pasado 10 de julio cumplió 6 años de su paso a la eternidad.
fue en el año 2019, lamentablemente, un derrame cerebral que lo llevó a estar en cama del hospital por alrededor de 7, 8 días, lamentablemente. Y ya este próximo 10 de septiembre es el aniversario, su natalicio, que estaría cumpliendo 86 años de edad. Nació él en el año 1938. Y bueno, ¿qué puedo decir más que recordar la trayectoria de él? Muchísimas gracias, Canal 23, que siempre lo recuerdan. Ahora en esta efeméride de Santo Domingo de Guzmán, el 1 y 10 de agosto, he visto que se ha pasado la película de Milagro en el Bosque, donde él interpreta, ¿verdad?, a uno de los campesinos muy amigo del señor que encuentra la estatuilla. Y sí, él en ese tránsito del arte estuvo en lo que fue cine, teatro, televisión, locución, periodismo, cultural, casi abarcó todo, las ramas del arte, increíble, polifacético totalmente. Hugo Hernández Oviedo no paraba con aquella su máquina de escribir que todavía la tenemos como una pieza de museo, de colección, porque esa era como una extensión de sus manos, de su cuerpo, esa máquina de escribir y todo lo que dejó. Es increíble, siempre lo honramos, la familia le honramos. Agradezco también que ahora hay una casa de cultura que lleva su nombre, Hugo Hernández Oviedo, y siempre encontramos el espacio para honrar su memoria, siempre cuando hay algo relacionado con el arte, con la cultura, siempre estamos pensando pues en la memoria de mi padre. Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de noticias de Nicaragua? Estamos aquí en su programa conversando con Marielsa Suárez. Si ustedes pueden verme aquí, estoy presentando con lo que fue la cotona de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización. Yo con mucho orgullo puedo decirles que fui brigadista de la alfabetización. El 23 de agosto, después de pasar 6 meses, regresamos ya a Managua, muy contentos por haber alfabetizado. Vamos a estar hablando de esta epopeya que dio la vuelta al mundo, que recibió mucho homenaje, y aquí tenemos a Immanuel Urbina. Él fue un alfabetizador, pero además de alfabetizador continuó en la programa de educación de adultos Yo Sí Puedo, con el maestro Pineda. Gracias, Immanuel, por estar una vez más, otro año acompañándonos. Muy buenas tardes a toda la audiencia de este programa tan visto pues por muchas personas, que recoge los momentos históricos de nuestro país. Y uno de esos momentos, uno de esos hitos históricos que nadie puede olvidar, es la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización. Dentro de pocos días, dentro de 12 días, ¿verdad?, vamos a cumplir 45 años de esa gran epopeya cultural, pedagógica, política y educativa que, como decía Elsa, cambió Nicaragua, transformó el sistema educativo de Nicaragua, y hoy estamos gozando de los resultados de esa gran cruzada, como es una educación gratuita, mayor acceso a la educación técnica superior y de primaria y secundaria en todos los rincones de nuestro país, y también sentirnos orgullosos de ser Nicaragua el tercer país de América Latina libre de analfabetismo, después de Cuba y Venezuela. Entonces, realmente 45 años de mantener viva la llama de la alfabetización no es una tarea fácil. Es una tarea que ha significado que varias generaciones de jóvenes alfabetizadores, como vos, Elsa, que fuiste parte de las milicias obreras alfabetizadoras MOA, y yo que fui parte del Ejército Popular de Alfabetización, EPA, ¿verdad?, y que logramos hacer una hazaña increíble. En pocos meses lograr reducir los índices de analfabetismo que nos heredó la dictadura somocista de más del 50% a un 12.6%, y que nos permitió, ¿verdad?, que a nivel internacional nos catalogaran como la Cruzada Nacional de Alfabetización, la movilización y participación más grande del siglo XX. Ese fue el primer reconocimiento que nos dieron.
porque no ha habido en la historia una movilización de tantos jóvenes y tantos vigores dispersos, como decía nuestro poeta universal Rubén Darío, para una tarea social, una tarea como fue la Cruzada Nacional de Alfabetización. Posteriormente, cuando logramos llegar a esos índices del 12.6%, Nicaragua fue declarado territorio victorioso contra el analfabetismo. Hago esta aclaración porque muchas veces confundimos lo victorioso con lo libre de analfabetismo. Según los parámetros de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, etc., para que un pueblo, una comarca, un país, un barrio, un valle sea declarado libre de analfabetismo, tiene que tener menos del 5% de índice de analfabetismo. Nosotros no lo logramos, llegamos a un 12%, por eso es que nos declararon territorio victorioso. Hasta después de la segunda etapa de la revolución, ya que vuelve a tomar el poder el gobierno del Frente Sandinista, se logra llegar a menos del 5%, se llegó al 3% o un poco más del 3% y fuimos declarados Nicaragua territorio libre de analfabetismo. Manuel, ¿qué edad tenías para ese entonces? Bueno, en 1980 ¿verdad? Tenía 18 años. ¿Y qué podés decir, tu testimonio vos como un joven adolescente, de repente llegar a las montañas? ¿A dónde estuviste? Bueno, yo estuve en una comarca que se llama Palo Prieto, en el municipio de Huihuilí, de Nueva Segovia. Pertenecía a la escuadra Marvin López Niño del Frente Norte Carlos Fonseca Amador. Estudiaba en el Instituto Enrique Flores Guevara, que en aquel entonces se llamaba Modesto Armijo, creo que le volvieron a poner Modesto Armijo, no recuerdo, pero que con la cruzada llevaba el nombre del héroe, ¿verdad? Que murió por la causa, el compañero Enrique Flores Guevara, que yo lo conocí, nos conocimos ahí en el instituto, y hubo una situación ahí que quiero compartir como una anécdota. De todas las escuadras y columnas y compañías que salieron del instituto, solo la escuadra nuestra la mandaron al norte del país. Todo el resto de brigadistas que salieron del instituto los mandaron a Muelle de los Bueyes y a Nueva Guinea. O sea, los mandaron a Chontales y los mandaron con el profesor Pineda, porque él era el responsable de esa zona. Y solo a la escuadra de nosotros la mandaron a Huihuilí de Nueva Segovia, donde la mayoría de las demás escuadras de brigadistas eran de Estelí, de Matagalpa, de Ocotal, de Nueva Segovia, pues. Y entonces nosotros al inicio nos sentíamos un poco raros. Como adolescente, pues, o joven de 18 años, pues, lógicamente que fue algo extraordinario ir de lo conocido que era la ciudad, la comodidad de tu casa, aunque no éramos ricos en mi familia, pero vivíamos modestamente, cómodamente, y de repente dejar esas pocas comodidades e irte a la montaña. Nos fuimos de lo conocido a lo desconocido y llegar a un ambiente donde no hay luz, donde no hay televisión, donde no hay algunas cosas que estás acostumbrado, pues no hay Conflay, ¿verdad? No hay champú para el baño, no hay y sobre todo luchar contra tus costumbres como joven. ¿Cuál es la costumbre de un joven de Managua? Levantarse a la hora que él quiere. No es cuando te dicen, es cuando uno quería. Yo me acuerdo que yo me levantaba a las 9, a las 10, y yo ya sabía que siempre estaba mi desayuno listo. Mientras que allá en la montaña no podías hacer eso. Tenías que cambiar esa mentalidad y entonces, soy honesto, la primera semana yo me levantaba igual a las 9, a las 10, y bueno, pues, ¿y qué pasa? Pero después el sentimiento, ver al campesino que se levantaba a las 3, 4 de la mañana, ya llevaba su morral y se iba para el campo, todo eso nos fue calando y nos fue forjando y agarramos conciencia. Entonces hubo un día que me levanté a las 3 también, a las 4, y me fui con él. Y dije yo, aunque sea lo voy a acompañar, porque yo no sabía manejar el machete, yo no sabía arar, yo no sabía ordeñar vaca, yo no sabía nada, era un chavalo de Managua. Sin embargo, la práctica el cariño que nos dio la familia campesina, te fue haciendo las cosas más fáciles, te fue haciendo más sencillo todo, porque nosotros creíamos que realmente nosotros éramos
los grandes maestros populares, los grandes intelectuales que llegamos a enseñarle a los pobres campesinos que no sabían leer y escribir. Y pensamos también, en algún momento, al menos yo soy honesto en decirlo, ¿verdad? Pensamos que íbamos a llegar a darle vuelta a los campesinos, y fue lo contrario. Los campesinos nos dieron vuelta a nosotros. Sí, muy interesante el testimonio de Immanuel, y yo como testimonio estuve en un lugar que se llamaba Los Pedernales, en Bocaicito, el Cuá. Obviamente el Cuá tenía una bujillita nada más cuando llegamos ahí, y con un motor, pero claro, ahora es un pueblo grande el Cuá. Pero lo más interesante, todo lo que aprendimos, todo lo que vos dijiste es lo que vivimos todos, llegar a lo desconocido, donde no sabían ni qué era la luz eléctrica, ni se le imaginaban, o sea, estaban totalmente viviendo como animalitos en una selva. Era increíble todo lo que nos llegamos a hallar. Y la satisfacción de después de ver que enseñamos a leer de verdad. Como decía la canción que nosotros cantábamos, llegamos a vencer el oscurantismo que tenía esa gente. Sí, combatimos la oscuridad en claridad. Y lo más interesante, puedo contar a mi público televidente, es que yo después de 40 años regresé a ir a ver a la gente. Y gracias a Dios, la matrona de ese entonces, porque eran matriarcados donde yo estuve, de Sumos, está viva, pues ya tiene más de 90 años, está viva. Su gente, sus descendientes ya son contadores profesionales, compraron casi todas las montañas. Antes entrábamos por Jinotega, ahora se puede entrar por Matagalpa porque ellos compraron todas las montañas. Entonces, ahí ves el progreso que fuimos a poner la semillita, ¿verdad?, del saber, y eso logró pues que las siguientes generaciones ya fueran gente preparada. Entonces, Immanuel, gracias a Dios pudimos participar en esa gesta histórica. El maestro continúa trabajando, y yo sé que vos has estado trabajando con el maestro Pineda. Sí, el maestro siempre es un ícono, pues, de la alfabetización. El maestro Pineda realmente, como se le ha denominado, es el Quijote de la alfabetización. Es un hombre que desde antes de la cruzada de alfabetización trabajó en este tema, y luego tuvo responsable, estuvo a cargo de todo lo que fue Celaya Central, lo que es Muelle de los Bueyes, esa zona, ¿verdad? Y posteriormente estuvo en el Ministerio de Educación, ¿verdad?, en los años 80, ¿verdad? Y al perder las elecciones en el 90 con doña Violeta, él fundó, junto con otros compañeros, la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca, ECFA, que hasta el día de hoy está funcionando. Él sigue siendo el líder, el presidente de esa asociación, donde hemos pasado una gran cantidad de muchachos de la época, y verdad, por esa asociación, donde logramos realmente aprender mucha mística, mucha convicción, mucho sacrificio, porque el maestro te enseña con el ejemplo. El maestro Pineda es un líder, es una persona que no solo dice las cosas, sino que las hace. Y te dice, vamos, no dice anda, no te dice, tienen que hacer esto, sino hagamos esto, vámonos por aquí, y él va siempre al frente. Entonces, ese carisma, ese liderazgo del maestro Pineda fue lo que motivó a muchos jóvenes y a muchos que estuvimos en la cruzada a seguir sus pasos, pues, y realmente a trabajar con él. Para mí fue una de las el primer bautismo de conciencia social y que transformó mi vida fue la cruzada. Pero posteriormente, trabajar con el maestro Pineda, que también es un ícono de humildad y un hombre que siempre está trabajando. Él está ahorita, si no me equivoco, trabajando en unos proyectos de educación en el lado de Ramaquí, en el Caribe Sur, ¿verdad? Está trabajando con las universidades, está trabajando siempre a favor de los más desposeídos, y la verdad pues que hay que hacerle un reconocimiento a este hombre que siempre se ha dedicado su vida al tema de la alfabetización y la educación de adultos. Y los que hemos sido miembros de la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca, lo decimos con mucho orgullo de que realmente ser
miembro y ser parte de esa asociación es para nosotros algo muy vital y fundamental en nuestras vidas. Bueno, felicidades, Immanuel, porque yo sé que has seguido y siempre seguís trabajando alrededor de estas causas nobles que sacan adelante el país. Bueno, amigos y amigas televidentes, muchas gracias. Mi reconocimiento a todos los que estuvimos en 1980, salimos un 23 de marzo, antes se prepararon miles de jóvenes a todo el territorio nacional. Mi saludo también a los profesores que fueron de asesores técnicos a la gran cruzada de alfabetización, entre ellos mi mamá, que ya tiene 90 años, mis hermanos, todos estuvieron en la cruzada. Bueno, gracias y gracias, amigos y amigas televidentes, por haber estado con nosotros. ¿Tu último mensaje? Bueno, de que no dejemos que la llama de la alfabetización se apague nunca. Que luchemos cada día porque no exista un solo nicaragüense que no sepa leer y escribir, y que cumplamos con el legado de nuestro comandante Carlos Fonseca. Y también enséñenles a leer. Estas y otras informaciones pudieron haber estado ustedes escuchando, así es que siempre les invito a estar sintonizándonos. De lunes a viernes estamos en los noticieros, sábado y domingo tenemos ya un resumen de toda la semana. Me despido de ustedes, María Elsa Suárez.